Rubén Pulido, experto internacional en temas de inmigración. Oiga, ¿Marruecos está declinando expulsiones de marroquíes afincados en España que los expulsan? Claro, ya tuvimos el ejemplo en aquel sujeto que atentó en Algeciras, ¿no? Hace unos años, ese sujeto ya se incansa, si la memoria no me falla, era nacional de Marruecos y se encontraba en un proceso de expulsión y no había sido expulsado de España porque Marruecos había declinado esa expulsión. Entonces, obviamente, sí, hay muchos marroquíes que se encuentran en España con expedientes de expulsión y que no se han ejecutado esos expedientes de expulsión porque el régimen alawí no los ha aceptado. Pero en este caso, en el terrorista de Algeciras, ¿fue incompetencia del Ministerio de Interior, es decir, de Marlaska, o fue oposición del Reino de Marruecos? Ambas cosas, ¿no? Porque si Marruecos no se pliega a, si Marruecos no acepta, mejor dicho, ¿no? Si Marruecos no acepta a sus nacionales de vuelta es porque algo falla a nivel diplomático entre el gobierno de España y el gobierno de Marruecos. Entonces, la responsabilidad es en este caso, es de ambos, ¿no? Si Marruecos está teniendo este tipo de comportamiento es porque España no está logrando establecer unos acuerdos bilaterales que sean efectivos en materia de antiterrorismo y en materia de delincuencia común, ¿no? Y que estos nacionales pues sean finalmente retornados. Entonces la responsabilidad decae sobre ambos, pero sobre todo también sobre el gobierno de España, porque al final estamos hablando de una cuestión de seguridad nacional. Tenemos que dejar de lado el tema de la inmigración. Es que ya no solo es inmigración, es que estamos hablando de seguridad nacional y tú tienes que proteger a tu país. Tú no puedes culpar a que Marruecos no lo aceptó. Si Marruecos no lo aceptó es porque tú tampoco has hecho los deberes. Oiga, el terrorista de Milús era argelino y estaba pendiente de expulsión también. Estaba pendiente de expulsión y no solo eso, sino que el Ministerio del Interior ha puesto de manifiesto que pertenecía a una remesa de 30 ciudadanos argelinos que estaban pendientes de expulsión por su amenaza, ¿no? Por el grado de amenaza que significaban para el país galo. Lo que le ocurre a España con Marruecos le ocurre a Francia con Argelia. De hecho, hay una grieta a nivel diplomático en estos momentos y está encontrando Francia una gran oposición a que sean retornados ciertos delincuentes o ciertos sujetos que están en procesos de alta radicalización islámica. Ha pasado exactamente lo mismo que pasó con el que perpetró el atentado en Algeciras, pero Fra- cada vez en Francia se está dando con más frecuencia, ¿no? Ese entorpecimiento en los procesos de expulsión. Francia ha endurecido los controles a los argelinos que quieren acceder a Francia, al Totalmente, país vecino. totalmente. Si Francia se está encontrando que los argelinos multireincidentes o que se encuentran en procesos de vigilancia por su alto grado de radicalización no pueden ser expulsados de suelo francés, pues lo único que puede hacer en estos momentos Francia es tratar de limitar la entrada de argelinos. Entonces, se han fortalecido los controles aeroportuarios y más adelante seguramente se fortalecerán los controles a nivel territorial, a nivel terrestre, sin lugar a dudas. Y los argelinos que no pueden entrar en Francia, ¿dónde se quedan? Pues los argelinos que no puedan entrar en Francia porque se den estas circunstancias permanecerán en España. Es decir, España y muchas ciudades españolas como Barcelona se convertirán en ciudades y en estado tapón. Es decir, se está recurriendo a España como país de paso de toda esa ciudadanía argelina ante esos grandes controles a nivel aeroportuario. Una de las ciudades predilección de esta inmigración argelina para completar ese paso es Barcelona. Si no logran cruzar las fronteras de los Pirineos y llegar a Francia, se van a quedar aquí, se van a quedar, sin lugar a dudas, la inmensa mayoría se van a quedar en Barcelona con lo que eso conlleva, ¿no? En materia de seguridad. Y que conlleva en materia de inseguridad. Exactamente. En materia de inseguridad, pues vamos a ver cómo esa multirreincidencia delictiva va a ir aumentando de manera exponencial. Si hay un ciudadano argelino medianamente decente que quiere realizarse en el país galo y no logra acceder a territorio francés, al final va a recurrir a la delincuencia. Eso lo estamos viendo. En muchas ocasiones todos estos inmigrantes recurren a la delincuencia común porque se les está condenando poco más que a la inmundicia, no se les está dando ningún tipo de solución en nuestro país. De hecho, usted ha dado unos datos, son datos oficiales, no son datos de Rubén Pulido, del Ministerio del Interior, dejemos claro, son, si no recuerdo mal, ha habido 130 yihadistas detenidos
en Barcelona y provincia desde el año 2012, que significa un 20% de todos los detenidos a nivel nacional en ese periodo, ¿no? Y la ciudad de Barcelona acumula 51 detenciones, es decir, el gran peso de esos 130 detenidos se da en la ciudad condal, ¿no? Son más de 50, estamos hablando de más de 50 detenciones. El islamismo, no solo la delincuencia común se encuentra como de aquí, sino que el islamismo radical también, eso hay que revisarlo, ¿no? Algo está ocurriendo, algo está ocurriendo en torno a Barcelona que está motivando que ese islamismo radical se esté estableciendo en esta ciudad y no en otras. Hemos mirado hacia otro lado con esto, lo digo porque para retroceder en el pasado, ¿no? Los papeles de Wikileaks ya decían lo que usted está diciendo pues casi 20 años después, que Barcelona era un centro de islamismo radical en el Mediterráneo. Mohamed Atta, uno de los terroristas de las Torres Gemelas, pasó por Salou y estuvo varios días. Es evidente que no vino a hacer turismo, ¿no? Y recuerdo ya en el 2015, en ese caso, una información del País que revelaba que una de cada 3 mezquitas eran salafistas. El hecho de ser salafista no quiere decir necesariamente que sea yihadista, pero sí que es una opción rigorista y muy estricta del Islam. ¿Vamos tarde? Totalmente vamos tarde y si no vamos tarde estamos muy cerca de ir tarde. Está usted bien informado, ¿no? Con todo eso que me está contando. Definitivamente Barcelona se ha convertido en una sede, ¿no? de Estado Islámico para llevar a cabo procesos de captación, ¿no? Eso lo evidencian toda esa serie de mezquitas procesadas y diversos operativos policiales, pero no solo estamos hablando de una ciudad de captación dentro de esos procesos de radicalización islámica, sino que también puede llegar a ser una ciudad en la que se opere y se pongan en práctica muchos modus para perpetrar entrados en Europa. Ya vimos lo que sucedió hace unos años en Ramblas y sucedió años después algo muy similar en las calles de Berlín, en la Navidad de Berlín en el año 2016. Es que no solo es el querer atentar, sino el querer probar cómo pueden atentar y cómo pueden hacerlo y que ese atentado sea un éxito luego exportable a otras ciudades europeas. Y esto es muy grave, ¿no? Estamos hablando de que Barcelona puede ser un campo de pruebas para el islamismo radical. ¿Y esto cómo se arregla? Lo digo porque, por ejemplo, control mezquitas salafistas, pero si cierras una mezquita, supongo que sales en Al Jazeera y la noticia circula. Obviamente es delicado, pero hay que controlar esa mezquita. No tenemos por qué cerrarlas, pero sí fortalecer controles policiales alrededor de esas mezquitas a través de los Mossos, a través de la Policía Nacional, dotándole de más recursos. No es necesario llegar al cierre porque igual esa mezquita te sirve, esa investigación puede ser útil para lograr captar planes a futuro, ¿no? Pero tenemos que ir sin lugar a dudas al origen de esta cuestión. El origen recae sobre la situación que se está dando en nuestras fronteras. Es decir, tenemos unas fronteras porosas a través de las cuales están entrando decenas de miles de inmigrantes, muchos de ellos que proceden de áreas de alta radicalización islámica, que en muchas ocasiones no son interceptados y cuando son interceptados, pues no son identificados de forma determinante, es decir, no se establece una colaboración policial con terceros países que logre evidenciar las intenciones de todos esos sujetos. Insisto, tenemos que implementar un control fronterizo más determinante porque ese al final es el origen, ¿no? de todo lo que está emergiendo en ciudades como Barcelona. De hecho, en su último tuit, ya ve que le sigo, dice que España se ha convertido en un coladero de la inmigración ilegal de toda Europa. Totalmente, absorbe casi la mitad de la inmigración ilegal de toda Europa, más del 40%. Ya hemos superado los 8.200 inmigrantes ilegales en lo que va de año, cuando hay países como Italia y Grecia que todavía no han entrado en la barrera de los 5.000. El país predilección está siendo en estos momentos España, y dentro de que el país predilección es España, estamos hablando de que las mayores entradas se están registrando en el archipiélago canario, pero también en la ruta balear, donde está aumentando la inmigración de forma exponencial. Esa ruta balear es la que afecta directamente a ciudades como Barcelona, porque toda esa inmigración de origen argelino que ingresa en el archipiélago balear, al final opta por dirigirse hacia Cataluña y a ciudades como Barcelona. Oiga, déjeme hacer un poco de política ficción y ahora imagínese que usted lo nombra mañana ministro del Interior. Esto es política ficción, pero bueno. ¿Cómo se detiene el flujo ese migratorio a Canarias? Porque es evidente que si viene gente por mar tampoco están los derechos humanos, tienes que ayudarlos y tal, pero ¿qué haces? ¿Expulsiones en caliente? ¿Usted qué haría? ¿Qué puede hacerse? Entre no hacer nada
y utilizar la Armada, ¿qué puede hacerse? Al final tenemos que también tener una perspectiva geopolítica en torno a este asunto, ¿no? Tenemos que Y cambiar, humanitaria, claro, también, ¿no? Son personas, humanitaria son gente. sin lugar a dudas, pero dentro de lo geopolítico también están los derechos humanos, también. Entonces, tenemos que articular relaciones con Marruecos que vayan enfocadas hacia eliminar ese estado de sumisión en el que estamos en cuanto a relaciones exteriores con el régimen alawí, pero también, sobre todo, poner el foco en el Sáhara, ¿no? ¿Perdón? En el Sáhara occidental, ¿no? Ahí tenemos capacidad. España es potencia administradora del Sáhara, según el derecho internacional. No lo Eso parece. no lo parece, pero no podemos cambiarlo y tenemos que ejercer ese papel, porque tenemos el derecho a ejercer ese papel, ¿no? Y en el Sáhara hay ciudades como la Yum, Dakhla, donde se pueden establecer centros de clasificación de soberanía española. A través de esos centros de clasificación, pues creas un efecto disuasorio para esta inmigración ilegal. Es decir, quiero decir que todo inmigrante ilegal que se ha interceptado por vía marítima en ruta hacia las Islas Canarias, todos esos inmigrantes ilegales pueden ser dirigidos a esos centros de clasificación, al igual que lleva haciéndose hace años en lugares como Libia, ¿no? Que se estableció un centro de clasificación de estas características. En esos centros de clasificación no se les va a torturar. Lo que se va a tratar administrativamente es la situación de esta inmigración ilegal. Si tienes derecho a protección internacional, asilo se te dará. Pero si no, si eres un inmigrante ilegal que estás llegando a las Islas Canarias por un puro interés económico o porque estás escapando de la justicia de tu país, serás retornado. En esto las estadísticas están a nuestro favor. Si vamos a la oficina de asilo, a la oficina de asilo y refugio española, en estadísticas podemos ver que la mayor parte de la inmigración que está accediendo ilegalmente a territorio español ni tiene derecho a protección internacional ni asilo. Entonces ahí detenemos en gran parte ese flujo, enviamos un mensaje disuasorio y también gestionamos la inmigración ilegal con mayores garantías, ¿no? Porque hacemos un cribado entre los que realmente necesitan ayuda y los que no necesitan ayuda. No podemos permitir que una ruta marítima que está acumulando miles de fallecidos en estos últimos años sea la opción para los que tienen ese derecho a asilo y protección internacional. Lo que haría es eso, ¿no? Crear efectos disuasorios a través de varias, de numerosas acciones, pequeñas acciones políticas, ¿no? Pues que logren contener la inmigración, pero no se trata de hacer vallas de 5 metros ni de poner a la Armada como frontón marítimo, ¿no? Pues tenemos que ser un poco más inteligente. Tenemos que tener esa perspectiva geopolítica a medio y largo plazo, porque esto no lo vamos a detener en 2 o 3 años. Esto ya requiere de un camino y de una proyección a medio y largo plazo. Pero incluso en este caso parece difícil, porque creo que lo primero que hacen los inmigrantes es romper su pasaporte, no decirte de dónde vienen. Sin la colaboración del inmigrante es muy difícil devolverlo. Mira, la Policía Nacional y la Guardia Civil en la mayoría de los casos saben de dónde proceden esos inmigrantes indocumentados si desarrollan una operación policial. Porque cuando se hace sobre individuos altamente radicalizados se consigue dar con el paradero de esos inmigrantes. ¿Por qué? Porque envían dinero, hacen llamadas, se comunican a través de WhatsApp con sus familiares. La Fuerza y Cuerpo de Seguridad españolas tienen la capacidad de interceptar esas comunicaciones para saber de dónde proceden. Si hay voluntad política, por mucho que accedan 1.000 inmigrantes indocumentados, se puede saber de dónde proceden esos 1.000 inmigrantes indocumentados. Porque incluso las organizaciones humanitarias como Cruz Roja, CEPAIN, todas estas redes de acogidas, cuando ingresan menores extranjeros no acompañados en su sistema de acogida, al cabo de 3 días saben de dónde provienen, por eso mismo, ¿no? Porque llaman a sus familiares y porque establecen comunicación con ellos. Es fácil saberlo si existe voluntad política. Pero a veces también la voluntad política del país de origen, que tampoco lo pone fácil. Sin lugar a dudas, pero es que eso pasa por cambiar un poco nuestras relaciones diplomáticas y nuestras relaciones exteriores. En estos momentos están desequilibradas. Ellos tienen la sartén por el mango. Tenemos que recuperar ese mango, ¿no? Nosotros. En resumen, no sé si hay solución, ¿eh? Aunque lo que ha dicho usted, la disuasión es importante, que de hecho es la política de Trump, esas fotos de Sí. inmigrantes Hay, encadenados en el avión que chocan eso, mucho, pero supongo obviamente. que es importante. Hay solución si se quiere. Obviamente, si no se quiere o si se prefiere optar por la comodidad de mirar hacia otro lado, diciendo que aquí están de paso y todos esos argumentos banales que se dicen,
pues difícilmente vamos a solucionar el problema. Pero si se quiere y si hay voluntad, se puede, pues porque hay muchos, en estos momentos hay muchos ejemplos que podemos exportar aquí, el ejemplo australiano, el ejemplo durante la legislatura Que de han endurecido. Son Salvini. países con origen de inmigración y en cambio Exactamente. han endurecido. Lo que pasa es que también hay mucho buenismo, lo digo por ejemplo con el tema de los CIEs, aquí se ha manifestado delante del CIE el presidente del Parlamento en su época, Roger Torrent d'Esquerra, el síndic de Greuges, Rafael Ribé, los de Junts. Pero claro, ¿cómo expulsas a un inmigrante al cual un juez ha ordenado expulsar si no lo tienes en un CIE? Es evidente que no lo puedes ir a buscar a su casa porque no lo encontrarás o no querrá Al colaborar. final, la permanencia en CIE, ya sea una permanencia para luego acabar en la calle, la permanencia en CIE también crea una incomodidad sobre el sujeto que ha entrado aquí ilegalmente y también, quieras o no, es un efecto disuasorio, ¿no? Por mucho que luego no se complete el proceso administrativo, ¿no? Y al final no se pueda acometer esa expulsión, pero ahí la legislación de extranjería nos permite que esa permanencia en CIE se pueda alargar hasta 2 meses, ¿no? Ahí van a encontrar, ahí quizás van a decir, no vamos a entrar por España porque es que vamos a ir 60 días a un centro de internamiento con vigilancia policial. Vamos a entrar por Italia o vamos a entrar por otro país. Oiga, déjeme hacerle otra pregunta. ¿Qué falló en las Ramblas? Es evidente que hubo un fallo de seguridad y tal, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que 9 ciudadanos, la mayor parte, o llegaron aquí muy jóvenes, o incluso nacieron aquí? Ripoll es la cuna de Cataluña, ¿no? ¿Cómo puede ser que esos ciudadanos utilizaran un vehículo para ir a toda velocidad por las Ramblas, en zigzag, matando gente? Yo creo que hubo un tanto de incredulidad por parte de diferentes esferas. Ya no voy a señalar a esferas concretas a nivel policial ni política, pero yo creo que tendemos un poco a creer que eso no pudo ocurrir. Y está pasando eso ahora mismo, ¿no? Eh, Estamos viendo cómo hay en muchas ciudades europeas numerosos atentados, pero seguimos pensando que aquí en España eso no puede suceder. Pues eso aquí en España puede suceder. Y no solo puede suceder, es que va a suceder, porque seguimos cayendo en lo mismo, ¿no? Tendemos a creer, ¿no?, que aquí que como que tenemos una especie de cúpula antiatentados por la gran labor. Sí, la labor policial es muy buena, es tremenda. Es de los países de Europa en los que con más rapidez se logran detener a yihadistas o a inmigrantes que están metidos en procesos de alta radicalización islámica, en parte porque hemos aprendido de ello, ¿no? Pero seguimos cayendo en esa inocencia, en ese buenismo en el que decimos que, bueno, ¿cómo va a suceder eso aquí en España? Lo vemos como un poco lejos, ¿no? Oiga, déjame hacer una última pregunta. Usted no le he visto colaborando en La Sexta ni en Televisión Española con Silvia Onchaurrondo. Usted es por libre, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo se le puede ayudar? Sé que su primer tuit en X es cómo colaborar con usted, pero si lo quiere decir en antena. Bueno, ahora mismo, como bien dice, soy freelance a nivel de analista político sobre esta cuestión. Entonces, obviamente, hay muchas formas de ayudarme dotándome de recursos y ya no solo de recursos económicos, sino también analistas que vamos por libre como yo, pues también estamos carentes en muchas ocasiones de información. Entonces, efectivamente, en ese post fijado, pues lo que establezco diferentes canales a nivel económico, pero también dejo mi correo electrónico para todos aquellos que puedan ayudarme a nivel divulgativo y que puedan ayudarme proporcionándome información que a mí me pueda ser útil para seguir desarrollando mis investigaciones. La divulgación y obviamente el mecenazgo es lo más importante ahora mismo para mí. ¿Quiere decir el mail por antena? Sí, el mail es Rubén Pulido, sin la E, sería bn, rubenpulido, @icloud.com. Pues, señor Pulido, muchas gracias. Nada, gracias a ti.